Muchos conocen a Drácula de Bram Stoker. Pero antes de que esa obra definiera el mito del vampiro, ya existía El vampiro, escrito por John Polidori en 1819. Este relato es de gran importancia literaria, porque fue el primero en presentar al vampiro no como una criatura folclórica, sino como un aristócrata frío y seductor que se infiltra en la alta sociedad. Polidori transformó la figura del vampiro en un ser elegante y peligroso, sentando las bases del género de vampiros románticos que dominaría la ficción gótica y más allá. Lo que hace el vampiro aún más fascinante es su origen. Surgió de una famosa competencia literaria entre Polidori, Mary Shelley, Percy Shelley y Lord Byron durante una tormentosa estancia en la Villa Diodati en 1816, la misma reunión que también dio vida a Frankenstein. Polidori tomó un fragmento de una historia de Byron y lo expandió, creando un personaje inmortal en Lord Ruthven, el vampiro. En medio de las diversiones invernales en Londres, un noble apareció en las fiestas de la alta sociedad, uno más notable por sus peculiaridades que por su rango. Observaba la alegría a su alrededor como si no pudiera participar en ella. La risa ligera de las damas solo atraía su atención para que con una mirada pudiera sofocarla y sembrar el temor en aquellos pechos despreocupados. Quienes sentían esta sensación de asombro no podían explicar su origen. Algunos la atribuían a su ojo gris, que al fijarse en el rostro de alguien no parecía penetrar, pero atravesaba hasta llegar a los procesos internos del corazón, cayendo sobre la piel con un rayo plomizo sin poder atravesarla. Gracias a sus peculiaridades lo invitaron a todas las casas. Todos deseaban verlo, y aquellos acostumbrados a la emoción violenta, ahora aburridos, se complacían en su presencia, que lograba captar su atención. A pesar del tez moribunda, que nunca adquiría un matiz más cálido, ni por el rubor de la modestia ni por la fuerte emoción de la pasión, y aunque su forma y contorno eran hermosos, muchas mujeres en busca de notoriedad intentaron ganar su atención y obtener alguna muestra de afecto. Lady Mercer, objeto de burla de todos desde su matrimonio, se interpuso en su camino e hizo todo menos vestirse como una charlatana para atraer su atención, aunque en vano. Cuando se paraba frente a él, aunque sus ojos parecían estar fijos en los de ella, parecía no percibirla. Incluso su desvergonzada impudencia quedó frustrada y abandonó el campo. Pero, aunque la vulgar adúltera no pudo influir ni siquiera en la dirección de sus ojos, el sexo femenino no le era indiferente. Tal era la aparente cautela con la que hablaba con la esposa virtuosa y la hija inocente, que pocos sabían que alguna vez se dirigía a mujeres. Sin embargo, tenía la reputación de poseer una lengua encantadora. Y ya fuera que ésta superara incluso el temor a su carácter singular o que fueran movidas por su aparente odio al vicio, frecuentaba tanto a las mujeres que son el orgullo de su sexo por sus virtudes domésticas, como a aquellas que lo mancillan con sus vicios. Durante esa época llegó a Londres un joven caballero llamado Aubrey, un huérfano que había quedado con una única hermana en posesión de una gran riqueza, heredada de padres que habían muerto cuando él aún era un niño. También fue dejado al cuidado de tutores que pensaban que su deber solo consistía en cuidar de su fortuna, mientras abandonaban la más importante tarea de su mente al cuidado de subalternos mercenarios. Por lo tanto, Aubrey cultivó más su imaginación que su juicio. Tenía por ende un fuerte sentimiento romántico de honor y candor, que diariamente arruina a tantas aprendices de modista. Él creía que todos simpatizaban con la virtud y pensaba que el vicio era introducido por la providencia únicamente para dar un efecto pintoresco a la escena, como vemos en las novelas. Pensaba que la miseria de una cabaña consistía meramente en la vestimenta raída que, aunque caliente, estaba mejor adaptada al ojo del pintor por sus pliegues irregulares y parches de diversos colores. Pensaba, en fin, que los sueños de los poetas eran las realidades de la vida. Era apuesto, franco y rico, y por estas razones, al entrar en los círculos sociales, muchas madres lo rodeaban y competían por ver quién podía describir con menos verdad a sus hijas languidecientes o juguetonas. Al mismo tiempo, las hijas, con sus rostros radiantes cuando él se acercaba y sus ojos chispeantes cuando él abría los labios, pronto lo llevaron a tener falsas nociones de sus talentos y méritos. A pesar de su apego al romanticismo de sus horas solitarias, se sorprendió al descubrir que, excepto por las velas de sebo y cera que parpadeaban, no por la presencia de un fantasma, sino por la falta de mantenimiento, no había fundamento en la vida real para ninguna de esas colecciones de cuadros y descripciones placenteras contenidas en los volúmenes que había estudiado. No obstante, encontrando algo de compensación en su gratificada vanidad, estaba a punto de renunciar a sus sueños cuando el ser extraordinario que hemos descrito anteriormente se cruzó en su camino. Lo observó.
y la misma imposibilidad de formar una idea del carácter de un hombre completamente absorto en sí mismo, que daba pocas señales de su observación de los objetos externos, más allá del acuerdo tácito a su existencia, implícito en la evasión de su contacto, permitiendo a su imaginación moldear todo de una manera que halagara su propensión a ideas extravagantes, pronto convirtió a este objeto en el héroe de una novela y decidió observar al fruto de su fantasía en lugar de a la persona frente a él. Llegó a conocerlo. Le prestó atención y avanzó tanto que su presencia siempre era reconocida. Gradualmente aprendió que los asuntos de Lord Ruthven estaban en aprietos y pronto descubrió, por las notas de preparación en la calle, que se disponía a viajar. Deseoso de obtener alguna información sobre este personaje singular, quien hasta ahora solo había despertado su curiosidad, insinuó a sus tutores que era hora de realizar el viaje, que desde hacía muchas generaciones se consideraba necesario para permitir a los jóvenes dar algunos pasos rápidos en la carrera del vicio y ponerse al mismo nivel que los ancianos. Esto era para no parecer caídos del cielo cuando se mencionan las intrigas escandalosas como temas de diversión o de elogio, según el grado de habilidad mostrado al llevarlas a cabo. Ellos accedieron y Aubrey, mencionando de inmediato sus intenciones a Lord Ruthven, se sorprendió al recibir de él una propuesta para unirse. Halagado por tal muestra de estima de parte de alguien que aparentemente no tenía nada en común con otros hombres, la aceptó con gusto, y en pocos días habían cruzado las aguas circundantes. Hasta el momento, Aubrey no había tenido oportunidad de estudiar el carácter de Lord Ruthven, y ahora descubría que, aunque muchas más de sus acciones quedaban expuestas ante su vista, los resultados ofrecían conclusiones diferentes a los aparentes motivos de su conducta. Su compañero era muy generoso. Los ociosos, los vagabundos y los mendigos recibían de su mano más que suficiente para aliviar sus necesidades inmediatas. Pero Aubrey no podía evitar notar que no era a los virtuosos, reducidos a la indigencia por las desgracias que acompañan incluso a la virtud, a quienes él otorgaba su limosna. Estos eran despedidos con apenas disimuladas sonrisas de desprecio. En cambio, cuando un libertino venía a pedir algo, no para aliviar sus necesidades, sino para permitirle hundirse aún más en su lujuria o para hundirse más en su iniquidad, se iba con una rica caridad. No obstante, Aubrey atribuía esto a la mayor insistencia de los viciosos, que generalmente prevalece sobre la tímida modestia de los indigentes virtuosos. Había una circunstancia respecto de la caridad de su señoría que se grabó aún más en su mente. Todos aquellos a quienes se les otorgaba inevitablemente descubrían que había una maldición sobre ellos, pues todos terminaban en la horca o sumidos en la más baja y abyecta miseria. En Bruselas y otras ciudades por las que pasaban, Aubrey se sorprendió por la aparente avidez con la que su compañero buscaba los centros de todos los vicios elegantes. Allí participaba con todo el espíritu en la mesa de faro, apostaba y siempre jugaba con éxito, excepto cuando su oponente era un conocido tramposo, y entonces perdía más de lo que ganaba, pero siempre con el mismo rostro inmutable con el que generalmente observaba a la sociedad que lo rodeaba. Sin embargo, esto cambiaba cuando se encontraba con un joven novato e imprudente, o con el desafortunado padre de una numerosa familia. Entonces su voluntad parecía convertirse en la ley de la fortuna. Esta aparente abstracción de la mente se desvanecía, y sus ojos brillaban con más fuego que el de un gato mientras jugueteaba con un ratón medio muerto. En cada ciudad dejaba al antaño acaudalado joven, arrancado del círculo que adornaba, en la soledad de una celda maldiciendo al destino que lo había acercado a este demonio, mientras muchos padres se sentaban frenéticos, entre las miradas elocuentes de niños hambrientos y mudos, sin un solo centavo de su antigua enorme riqueza, con la que comprar siquiera lo suficiente para satisfacer su ansia presente. Sin embargo, él no llevaba dinero de la mesa de juego, sino que inmediatamente perdía, ante el destructor de muchos, el último dorador que acababa de arrebatar del agarre convulsivo del inocente. Esto podría ser solo el resultado de un cierto grado de conocimiento, que no era capaz de combatir la astucia de los más experimentados. Aubrey a menudo deseaba presentar esto a su amigo y rogarle que renunciara a esa caridad y placer que resultaban en la ruina de todos y no tendían a su propio beneficio. Pero lo postergaba, ya que cada día esperaba que su amigo le diera alguna oportunidad de hablarle franca y abiertamente, aunque esto nunca ocurría. Lord Ruthven, en su carruaje y en medio de las diversas escenas salvajes y ricas de la naturaleza, siempre era el mismo. Su ojo hablaba menos que sus labios, y aunque Aubrey estaba cerca del objeto de su curiosidad, no obtenía mayor satisfacción de ello que la constante excitación de desear en vano desentrañar aquel misterio, que a su exaltada imaginación comenzaba a tomar la apariencia de algo sobrenatural. Pronto llegaron a Roma, y por un tiempo Aubrey perdió de vista a su compañero. Lo dejó bajo la asistencia diaria del círculo matutino de una condesa italiana,
mientras él se dedicaba a buscar los monumentos de otra ciudad casi desierta. Mientras estaba en ello, llegaron cartas de Inglaterra, que abrió con impaciente ansiedad. La primera era de su hermana, que le transmitía nada más que afecto. Las otras eran de sus tutores. Estas últimas lo asombraron. Si antes había imaginado la idea de que había un poder maligno en su compañero, estas parecían darle suficiente razón para creerlo. Sus tutores insistían en que abandonara inmediatamente a su amigo y urgían que su carácter era terriblemente vicioso, porque la posesión de poderes irresistibles de seducción hacía que sus hábitos licenciosos fueran más peligrosos para la sociedad. Se había descubierto que su desprecio por la adúltera no se originaba en el odio hacia su carácter, sino que había requerido, para aumentar su satisfacción, que su víctima, la compañera de su culpa, fuera arrojada desde el pináculo de una virtud inmaculada hasta el abismo más profundo de la infamia y la degradación. En resumen, todas aquellas mujeres a quienes había buscado desde su llegada, aparentemente por su virtud, habían abandonado incluso la máscara y no habían dudado en exponer toda la deformidad de sus vicios públicamente. Aubrey decidió abandonar a alguien cuyo carácter no había mostrado ni un solo punto bueno en el que posar la vista. Mientras pensaba algún pretexto plausible para abandonarlo por completo, decidió observarlo más de cerca y no dejar pasar ninguna circunstancia. Entró en el mismo círculo y pronto percibió que su señoría intentaba aprovecharse de la inexperiencia de la hija de la dama, cuya casa frecuentaba principalmente. En Italia, es raro encontrar a una mujer soltera. Por lo tanto, se vio obligado a llevar a cabo sus planes en secreto. Pero los ojos de Aubrey lo seguían en todas sus tramas y pronto descubrió que se había concertado una cita, que muy probablemente terminaría en la ruina de una joven inocente, aunque despreocupada. Sin perder tiempo, entró abruptamente en el apartamento de Lord Ruthven y le preguntó directamente por sus intenciones respecto a la dama, informándole al mismo tiempo que estaba al tanto de que iba a encontrarse con ella esa misma noche. Lord Ruthven respondió que sus intenciones eran las que suponía que cualquiera tendría en tal ocasión, y al ser presionado sobre si pensaba casarse con ella, simplemente se rió. Aubrey se retiró e inmediatamente escribió una nota diciendo que desde ese momento debía declinar acompañar a su señoría en el resto del recorrido propuesto, ordenando a su sirviente buscar otros alojamientos. Asimismo, visitó a la madre de la joven y le informó de todo lo que sabía, no solo respecto a su hija, sino también sobre el carácter de su señoría. La cita no se llevó a cabo. Al día siguiente, Lord Ruthven simplemente envió a su sirviente para notificar su pleno acuerdo con la separación, pero no insinuó ninguna sospecha de que sus planes habían sido frustrados por la intervención de Aubrey. Habiendo dejado Roma, Aubrey se dirigió hacia Grecia y, cruzando la península, pronto se encontró en Atenas. Allí fijó su residencia en la casa de un griego y rápidamente se ocupó de rastrear los registros desvanecidos de la antigua gloria sobre monumentos que, aparentemente avergonzados de crónicas de los hechos de hombres libres antes de ser esclavos, se habían ocultado bajo el suelo protector o el líquen de múltiples colores. Bajo el mismo techo que él, existía un ser tan hermoso y delicado que podría haber sido el modelo para un pintor que deseara representar en un lienzo la esperanza prometida de los fieles en el paraíso de Mahoma, salvo que sus ojos hablaban demasiado de su mente como para que alguien pudiera pensar que pertenecía a aquellos sin alma. Mientras ella bailaba en el llano o saltaba por la ladera de la montaña, uno podría haber pensado que la gacela era una comparación pobre con tanta belleza, pues, ¿quién intercambiaría su ojo, aparentemente el ojo de la naturaleza animada, por la mirada somnolienta y lujuriosa del animal adecuado solo al gusto de un epicúreo? El paso liviano de Yante a menudo acompañaba a Aubrey en su búsqueda de antigüedades, y con frecuencia la joven, involucrada en la persecución de una mariposa de Cachemira, sin darse cuenta mostraba toda la belleza de su forma, flotando como si fuera sobre el viento ante la mirada ansiosa de él, quien olvidaba las letras que acababa de descifrar en una tablilla casi borrada en la contemplación de su figura etérea. Con frecuencia sus trenzas caían mientras revoloteaba a su alrededor. Exhibían en los rayos del sol unos matices tan delicadamente brillantes y enseguida descoloridos que se podría excusar el olvido del anticuario, quien dejaba escapar de su mente el objeto que antes había considerado de vital importancia para la correcta interpretación de un pasaje de Pausanias. Pero ¿por qué intentar describir encantos que todos sienten, pero que nadie puede apreciar completamente? Era inocencia, juventud y belleza, no afectadas por atestados salones ni sofocantes bailes. Mientras él dibujaba esos restos de los que deseaba preservar un recuerdo para sus futuras horas, ella se paraba al lado y observaba los efectos mágicos de su lápiz, trazando las escenas de su tierra natal. Luego le describiría la danza circular en el llano abierto. Le pintaría, con todos los colores vivos de la memoria juvenil, el pomposo matrimonio que recordaba haber visto en su infancia y,
Volviendo a temas que evidentemente habían dejado una mayor impresión en su mente, le contaría todas las historias sobrenaturales de su niñera. Su seriedad y aparente convicción en lo que narraba despertaban el interés incluso de Aubrey, y a menudo, mientras le contaba la historia del vampiro viviente que había pasado años entre sus amigos y más queridos lazos, obligado cada año a alimentarse de la vida de una mujer hermosa, a prolongar su existencia por los meses siguientes, la sangre de Aubrey se helaba mientras intentaba reírse de tales fantasías ociosas y horribles. Pero Yante le mencionaba los nombres de ancianos que finalmente habían detectado a uno viviendo entre ellos, después de que varios de sus parientes cercanos y niños fueran encontrados marcados con el sello del apetito del demonio. Cuando ella lo encontraba tan incrédulo, le rogaba que le creyera, porque se había observado que aquellos que se atrevían a cuestionar su existencia siempre recibían alguna prueba que los obligaba, con dolor y quebranto de corazón, a confesar que era verdad. Ella le detallaba la apariencia tradicional de estos monstruos y su horror aumentaba al escuchar una descripción bastante precisa de Lord Ruthven. Sin embargo, él aún insistía en persuadirla de que no podía haber verdad en sus temores, aunque al mismo tiempo se asombraba de las muchas coincidencias que todas tendían a excitar una creencia en el poder sobrenatural de Lord Ruthven. Aubrey comenzó a apegarse más y más a Yanti. Su inocencia, tan opuesta a todas las virtudes de las mujeres entre las que había buscado tener un romance, ganó su corazón. Aunque ridiculizaba la idea de un joven con costumbres inglesas casándose con una muchacha griega sin educación, se encontraba cada vez más atraído por ese ser delante de él que parecía un hada. A veces se alejaba de ella y planeaba salir en alguna investigación de antigüedades. Entonces se marchaba decidido a no regresar hasta haber logrado su objetivo, pero siempre encontraba imposible fijar su atención en las ruinas que lo rodeaban, mientras en su mente retenía una imagen que parecía ser la única legítima poseedora de sus pensamientos. Yance ignoraba su amor y siempre era el mismo ser franco e infantil que había conocido al principio. Siempre parecía despedirse de él con reticencia, pero era porque ya no tenía a nadie con quien visitar sus lugares favoritos, mientras su guardián se ocupaba en dibujar o desenterrar algún fragmento que aún habría escapado a la mano destructora del tiempo. Ella había recurrido a sus padres respecto del tema de los vampiros, y tanto ellos como varios presentes afirmaron su existencia, pálidos de horror al escuchar el nombre. Poco después, Aubrey decidió emprender una de sus excursiones que lo retendría por algunas horas. Cuando escucharon el nombre del lugar, inmediatamente le suplicaron que no regresara por la noche, ya que necesariamente tendría que pasar por un bosque donde ningún griego se quedaría después del anochecer bajo ninguna circunstancia. Lo describieron como el lugar de reunión de los vampiros en sus orgías nocturnas, y denunciaron los más graves males como inminentes para quien se atreviera a cruzar su camino. Aubrey minimizó sus declaraciones e intentó reírse de la idea, pero cuando los vio estremecerse al atreverse así a burlarse de un poder superior e infernal, cuyo mismo nombre aparentemente les helaba la sangre, quedó en silencio. A la mañana siguiente, Aubrey partió en su excursión sin compañía. Se sorprendió al observar la cara melancólica de su anfitrión y se preocupó al darse cuenta de que sus palabras, burlándose de la creencia en esos horribles demonios, les habían inspirado un gran terror. Cuando estaba a punto de partir, Yante se acercó a su caballo y le suplicó fervientemente que regresara antes de que la noche permitiera que el poder de esos seres se pusiera en acción. Él prometió. Sin embargo, estaba tan ocupado en su investigación que no se dio cuenta de que la luz del día pronto terminaría y que en el horizonte aparecía una de esas manchas que en los climas más cálidos tan rápidamente se convierten en una tormenta tremenda. Finalmente montó su caballo, decidido a compensar su retraso con rapidez, pero era demasiado tarde. En estos climas del sur, el crepúsculo es casi desconocido. Inmediatamente después de la puesta del sol comienza la noche. Antes de haber avanzado mucho, la tormenta ya estaba encima. Los truenos apenas dejaban intervalos de descanso. La lluvia espesa y pesada atravesaba el follaje, mientras los relámpagos azulados y bifurcados parecían caer y radiar a sus pies. De repente, su caballo se asustó, lo llevó con una rapidez espantosa a través del enmarañado bosque. Finalmente, el agotado animal se detuvo y Aubrey se dio cuenta por el resplandor de los relámpagos de que estaba cerca de una choza apenas visible entre las hojas muertas y la maleza. Desmontó y se acercó, esperando encontrar a alguien que lo guiara de vuelta a la ciudad o al menos obtener refugio de la tormenta. A medida que se acercaba, los truenos hicieron un momento de silencio y le permitieron escuchar los terribles gritos de una mujer mezclados con una risa continua y casi ininterrumpida. Se sobresaltó, pero, despertado por el trueno que nuevamente resonaba sobre su cabeza, con un esfuerzo repentino forzó la puerta de la cabaña. Se encontró en una absoluta oscuridad. Sin embargo, el sonido lo guió. Al parecer nadie lo había percibido, pues, aunque llamó,
Los sonidos continuaban y nadie parecía hacerle caso. De pronto se encontró en contacto con alguien a quien agarró inmediatamente y una voz gritó, otra vez desconcertado, seguida de una carcajada estruendosa. Aubrey se sintió atrapado por alguien cuya fuerza parecía sobrehumana. Decidido a vender cara a su vida, luchó, pero fue en vano. Lo levantó del suelo y lo arrojó con enorme fuerza contra el suelo. Su enemigo se abalanzó sobre él, se arrodilló en su pecho y colocó sus manos sobre su garganta. En ese momento el resplandor de muchas antorchas penetrando a través del agujero que daba luz durante el día lo perturbó. Su agresor se levantó de inmediato dejando su presa y se precipitó por la puerta. En un momento el crujir de las ramas mientras rompía a través del bosque dejó de oírse. La tormenta se había calmado y quienes estaban afuera enseguida oyeron a Aubrey incapaz de moverse. Entraron. La luz de sus antorchas cayó sobre las paredes de barro y el techo cargado en cada brizna de paja con gruesos copos de hollín. A petición de Aubrey, buscaron a quien lo había atraído con sus gritos. Quedó nuevamente en la oscuridad, pero cuál fue su horror cuando la luz de las antorchas volvió a iluminarlo y vio la etérea figura de su bella guía traída como un cadáver sin vida. Cerró los ojos esperando que solo fuera una visión surgida de su agitada imaginación, pero nuevamente vio la misma figura extendida a su lado. No había color en sus mejillas, ni siquiera en sus labios. Sin embargo, había una quietud en su rostro que parecía casi tan atractiva como la vida que una vez habitó allí. Tenía sangre en su cuello y pecho, y en su garganta estaban las marcas de dientes que habían abierto la vena. Los hombres señalaron las marcas y gritaron simultáneamente con horror. ¡Un vampiro! ¡Un vampiro! Rápidamente armaron una camilla y lo colocaron a Aubrey junto a ella, quien había sido recientemente el objeto de tantas brillantes y fantásticas visiones, ahora caída con la flor de la vida marchita dentro de ella. No sabía qué pensaba. Su mente estaba entumecida, evitando la reflexión y refugiándose en el vacío. Sostenía casi inconscientemente en su mano un puñal desnudo de una construcción particular que había encontrado en la cabaña. Pronto se encontraron con diferentes personas que habían estado buscando a aquella cuya madre la había echado de menos. Sus lamentos, a medida que se acercaban a la ciudad, advertían a los padres de una terrible catástrofe. Describir su dolor sería imposible, pero cuando supieron la causa de la muerte de su hija, miraron a Aubrey y señalaron el cadáver. Estaban inconsolables. Ambos murieron de corazones destrozados. Una violentísima fiebre atacó a Aubrey postrado en cama. Frecuentemente caía en el delirio. En estos intervalos llamaba a Lord Ruthven y a Yante. Por alguna extraña combinación parecía suplicar a su antiguo compañero que perdonara a la mujer que amaba. En otros momentos lanzaba insultos y lo maldecía como su destructor. En ese momento, Lord Ruthven casualmente llegó a Atenas y, por el motivo que fuera, al enterarse del estado de Aubrey, inmediatamente se alojó en la misma casa y se convirtió en su constante acompañante. Cuando Aubrey se recuperó de su delirio, se horrorizó y se sobresaltó al ver a aquel cuya imagen ahora había combinado con la de un vampiro. Pero Lord Ruthven, con sus amables palabras, que casi implicaban arrepentimiento por la falta que había causado su separación, y aún más por la atención, ansiedad y cuidado que mostraba, pronto lo reconcilió con su presencia. Su señoría parecía completamente cambiado. Ya no parecía ese ser apático que tanto había asombrado a Aubrey. Sin embargo, tan pronto como su convalecencia comenzó a progresar de manera rápida, él gradualmente regresó al mismo estado mental anterior, y Aubrey no percibió diferencia con el hombre de antes, excepto que a veces se sorprendía al encontrar su mirada fija intensamente en él, con una sonrisa de malicioso regocijo jugando en sus labios. No sabía por qué, pero esa sonrisa lo perseguía. Durante la última etapa de su recuperación, Lord Ruthven aparentemente se ocupaba en observar las olas sin marea levantadas por la brisa refrescante o en marcar el progreso de aquellos astros, girando como nuestro mundo alrededor del inmóvil sol. De hecho, parecía desear evitar los ojos de todos. La mente de Aubrey, debilitada por esta conmoción, había perdido gran parte de su elasticidad de espíritu, la cual había sido una de sus características distintivas. Ahora parecía haberlo abandonado para siempre. Se había convertido en un amante de la soledad y el silencio, igual que Lord Ruthven. Aunque anhelara la soledad, sin embargo, su mente no podía encontrarla en los alrededores de Atenas. Si la buscaba entre las ruinas que frecuentaba anteriormente, la figura de Iante aparecía a su lado. Si la buscaba en los bosques, su ligero paso parecía vagar entre la maleza en busca de la modesta Violeta, y de repente, al volverse, su imaginación desbordada le mostraba su rostro pálido y garganta herida, con una suave sonrisa en los labios.
Decidió huir de aquellos escenarios cuyos detalles evocaban asociaciones tan amargas en su mente. Le propuso a Lord Ruthven, a quien se sentía ligado por el tierno cuidado que le había brindado durante su enfermedad, que visitaran aquellas partes de Grecia que aún no habían visto. Viajaron en todas direcciones y buscaron cada lugar al que se pudiera asociar algún recuerdo, pero aunque así se desplazaban de un lugar a otro, parecían no prestarle atención a lo que veían. Escucharon mucho sobre ladrones, pero gradualmente comenzaron a hacer caso omiso de estos reportes, que imaginaban eran solo invenciones de individuos interesados en excitar la generosidad de aquellos a quienes defendían de peligros fingidos. Como consecuencia de desatender los consejos de los habitantes, en una ocasión viajaron con solo unos pocos guardias, más como guías que como defensa. Al entrar, sin embargo, en un desfiladero estrecho, en cuyo fondo se encontraba el lecho de un torrente con grandes masas de roca arrastradas desde los precipicios vecinos, tuvieron razón para arrepentirse de su negligencia, pues apenas todo el grupo se adentró en el paso estrecho, cuando los sobresaltó el silbido de balas cerca de sus cabezas y el eco de varios disparos. En un instante, sus guardias los abandonaron y, colocándose detrás de las rocas, comenzaron a disparar en la dirección de donde provenían los disparos. Lord Ruthven y Aubrey, imitando su ejemplo, se retiraron por un momento tras la vuelta protectora del desfiladero, pero avergonzados de ser retenidos de este modo por un enemigo que con gritos insultantes les incitaba a avanzar, y expuestos a una matanza irrefrenable si alguno de los ladrones escalaba por encima y los atacaba por la retaguardia, decidieron avanzar en busca del enemigo. Apenas habían perdido el resguardo de la roca cuando Lord Ruthven recibió un disparo en el hombro que lo derribó al suelo. Aubrey se apresuró en su ayuda y, sin preocuparse más del combate ni de su propio peligro, pronto se sorprendió al ver los rostros de los ladrones a su alrededor. Sus guardias, al ver herido a Lord Ruthven, habían arrojado inmediatamente las armas y se habían rendido. Por promesas de una gran recompensa, Aubrey pronto indujo a los ladrones a llevar a su amigo herido a una cabaña cercana, y habiendo acordado un rescate, no lo molestaron más con su presencia. Se contentaron con simplemente vigilar la entrada hasta que su camarada regresara con la suma prometida, para lo cual tenía una orden. La fortaleza de Lord Ruthven disminuyó rápidamente. En 2 días apareció la gangrena y la muerte parecía avanzar con pasos rápidos. Su conducta y apariencia no habían cambiado. Parecía tan inconsciente del dolor como lo había sido de los objetos a su alrededor. Pero hacia el final de la última noche, su mente aparentemente se inquietó, y a menudo lo miraba a Aubrey, quien fue inducido a ofrecer su ayuda con más fervor del habitual. «Ayúdame. Puedes salvarme. Puedes hacer más que eso. No me refiero a mi vida. Igual poco me importa la muerte de mi existencia como el paso del día. Pero puedes salvar mi honor, el honor de tu amigo». «¿Cómo? Dime cómo». «Haría cualquier cosa», respondió Aubrey. «Necesito poco. Mi vida se desvanece rápidamente. No puedo explicar todo. Pero si ocultas todo lo que sabes de mí, mi honor estaría libre de mancha ante el mundo. Y si mi muerte permaneciera desconocida por algún tiempo en Inglaterra, pero la vida, no se sabrá». «Jura», gritó el moribundo incorporándose con una violencia exultante. «Jura por todo lo que tu alma venera, por todo lo que tu naturaleza teme. Jura que por 1 año y 1 día no impartirás tu conocimiento de mis crímenes o muerte a ningún ser vivo de ninguna manera, pase lo que pase o veas lo que veas». Sus ojos parecían salirse de sus órbitas. «Lo juro», dijo Aubrey. Luego se hundió riendo en su almohada y no respiró más. Aubrey se retiró a descansar, pero no durmió. Todo lo que sabía de este hombre daba vueltas en su mente, y no sabía por qué. Cuando recordó su juramento, un escalofrío recorrió su cuerpo, como si presintiera que algo horrible lo esperaba. Se levantó temprano por la mañana. Estaba a punto de entrar en la choza en la que había dejado el cadáver, cuando un ladrón se le acercó e informó que ya no estaba allí, ya que él mismo y sus compañeros lo habían llevado, después de su retiro, al pináculo de una montaña cercana, según una promesa que le habían hecho a su señoría, de que sería expuesto al primer rayo frío de la luna que surgiera después de su muerte. Aubrey, asombrado, y llevando a varios de los hombres consigo, decidió ir a enterrarlo en el lugar donde yacía. Pero cuando llegó a la cumbre, no encontró rastro ni del cadáver ni de la ropa, aunque los ladrones juraron que señalaban la roca exacta sobre la que habían colocado el cuerpo. Por un tiempo se sintió desconcertado en conjeturas, pero finalmente regresó, convencido de que habían enterrado el cadáver por el bien de la ropa. Cansado de un país en el que había encontrado tan terribles desventuras y en el que todo parecía conspirar para aumentar aquella melancolía supersticiosa que había capturado su mente, decidió dejarlo y pronto llegó a Esmirna.
Mientras esperaba un barco que lo condujeran a Otranto o a Nápoles, se ocupó en ordenar aquellos efectos que tenía consigo que le habían pertenecido a Lord Ruthven. Entre esas cosas había una caja que contenía varias armas ofensivas, más o menos adaptadas para asegurar la muerte de la víctima. Había varios puñales y ataganes. Mientras las revisaba y examinaba sus curiosas formas, ¿cuál fue su sorpresa al encontrar una vaina aparentemente ornamentada en el mismo estilo que el puñal descubierto en la fatal cabaña? Se estremeció. Apresurándose a obtener más pruebas, encontró el arma. Se puede imaginar su horror cuando descubrió que encajaba, aunque de forma peculiar, con la vaina que sostenía en su mano. Sus ojos parecían no necesitar más certeza. Parecían estar atados al puñal. Sin embargo, aún deseaba no creer. Pero la forma particular, los mismos tintes variados en el mango y la vaina eran iguales en esplendor en ambos y no dejaban lugar a dudas. También había gotas de sangre en cada uno. Dejó Esmirna y en su camino a casa en Roma, sus primeras indagaciones fueron sobre la dama que había intentado salvar de las artes seductoras de Lord Ruthven. Sus padres estaban angustiados, su fortuna arruinada y no se había sabido de ella desde la partida de su señoría. La mente de Aubrey casi se quebró ante la repetición de tantos horrores. Temía que esta dama hubiera caído víctima del destructor de Iante. Se volvió hosco y silencioso, y su única ocupación consistía en instar la rapidez de los postillones, como si estuviera salvando la vida de alguien a quien apreciaba. Llegó a Calais. Una brisa que parecía obedecer su voluntad pronto lo llevó a las costas inglesas, y se apresuró a la mansión de sus padres, y allí, por un momento, pareció perder, en los abrazos y caricias de su hermana, todo recuerdo del pasado. Si antes, con sus caricias infantiles, había ganado su afecto, ahora que la mujer comenzaba a aparecer, se mostraba aún más encantadora como compañera. La señorita Aubrey no tenía esa gracia cautivadora que atrae las miradas y aplausos en las reuniones de salón. No había en ella ese brillo ligero que solo existe en la atmósfera cálida de un apartamento abarrotado. Sus ojos azules nunca se iluminaban con la frivolidad de la mente subyacente. Había un encanto melancólico en su mirada que no parecía surgir de la desgracia, sino de algún sentimiento interno que indicaba un alma consciente de un reino más brillante. Su paso no era el de un andar ligero que se desvía donde quiera que una mariposa o un color puedan atraer. Era un andar sereno y pensativo. Cuando estaba sola, su rostro nunca se iluminaba con la sonrisa de la alegría, pero cuando su hermano le expresaba su afecto y en su presencia olvidaba esas penas que ella sabía destruían su descanso, ¿quién hubiera cambiado su sonrisa por la de un voluptuoso? Parecía como si esos ojos, ese rostro, jugaran en la luz de su propio ámbito nativo. Aún tenía solo 18 años y no había sido presentada al mundo, ya que sus tutores consideraban más apropiado que su presentación se retrasara hasta el regreso de su hermano del continente, cuando él pudiera ser su protector. Por lo tanto, se resolvió que el próximo salón, que se aproximaba rápidamente, fuera la época de su entrada en la escena bulliciosa. Aubrey hubiera preferido quedarse en la mansión de sus padres y nutrirse de la melancolía que lo abrumaba. No podía interesarse por las frivolidades de los extraños de moda cuando su mente había sido tan desgarrada por los eventos que había presenciado, pero decidió sacrificar su propia comodidad por la protección de su hermana. Pronto llegaron a la ciudad y se prepararon para el día siguiente, anunciado como un día de salón. La multitud era excesiva. Hacía mucho tiempo que no se celebraba una reunión de salón, y todos los que deseaban disfrutar de la sonrisa de la realeza acudieron presurosos. Aubrey se encontraba allí con su hermana. Mientras él permanecía en una esquina solo, ajeno a todo lo que lo rodeaba, absorto en el recuerdo de la primera vez que había visto a Lord Ruthven en ese mismo lugar, sintió de repente que lo agarraban del brazo y una voz que reconoció demasiado bien sonó en su oído. «Recuerda tu juramento». Apenas tuvo valor para girarse, temiendo ver un espectro que lo aterraría, cuando percibió a poca distancia la misma figura que había llamado su atención en ese sitio en su primera entrada en sociedad. Miró hasta que sus piernas casi se negaron a sostener su peso, obligado a tomar el brazo de un amigo y forzando un paso a través de la multitud corrió a su carruaje y fue llevado a casa. Caminó por la habitación con pasos apresurados y se llevó las manos a la cabeza, como si temiera que sus pensamientos estuvieran a punto de estallar en su cerebro. Lord Ruthven nuevamente ante él. Circunstancias surgían en un desfile espantoso, el puñal, su juramento. Se despertó. No podía creer que fuera posible. Los muertos resucitan. Pensó que su imaginación había conjurado la imagen en la que su mente estaba fija. Era imposible que pudiera ser real. Decidió, por lo tanto, volver a la sociedad, pues aunque intentaba preguntar acerca de Lord Ruthven, el nombre se quedaba en sus labios y no lograba obtener información.
Unas noches después fue con su hermana a la reunión de un pariente cercano. Luego de dejarla bajo la protección de una matrona, se retiró a un rincón y se entregó a sus pensamientos que lo devoraban. Percatándose al fin de que muchos estaban yendo, se recuperó y entrando en otra sala, encontró a su hermana rodeada de varias personas, aparentemente en conversación seria. Intentó pasar y acercarse a ella, cuando uno, al que pidió que se moviera, se giró y le reveló esos rasgos que más aborrecía. Entonces saltó hacia adelante, agarró el brazo de su hermana y con paso apresurado la arrastró hacia la calle. En la puerta se encontró impedido por la multitud de sirvientes que esperaban a sus señores, y mientras intentaba pasar entre ellos, nuevamente escuchó esa voz susurrar cerca de él. «Recuerda tu juramento». No se atrevió a volverse, pero apresuró a su hermana y pronto llegó a casa. Aubrey se sentía casi perturbado. Si antes su mente había estado absorta en un solo tema, ahora la certeza de que el monstruo seguía vivo lo asediaba constantemente. Las atenciones de su hermana pasaron desapercibidas, y fue en vano que ella le suplicara que le explicara qué había causado su cambio abrupto de conducta. Él solo pronunciaba unas pocas palabras, y aquellas la aterrorizaban. Cuanto más pensaba, más confuso se sentía. Su juramento lo sobresaltaba. Se suponía entonces que permitiera que este monstruo merodeara, sembrando ruina con su aliento entre todo lo que él apreciaba, sin hacer nada para detener su avance. Su propia hermana podría haber sido tocada por él. Pero incluso si rompiera su juramento y revelara sus sospechas, ¿quién le creería? Pensó en emplear su propia mano para liberar al mundo de semejante miserable, pero recordó que la muerte ya había sido burlada. Permaneció encerrado en su habitación en este estado durante días. No veía a nadie y solo comía cuando su hermana entraba, quien con los ojos llenos de lágrimas le suplicaba por su bien que se alimentara. Finalmente, incapaz de soportar la quietud y la soledad, salió de su casa y comenzó a vagar de calle en calle, ansioso por huir de esa imagen que lo perseguía. Descuidó su vestimenta y deambulaba, expuesto tanto al sol del mediodía como a la humedad de la medianoche. Estaba irreconocible. Al principio regresaba por la noche a la casa, pero al final se acostaba a descansar donde el cansancio lo vencía. Su hermana, ansiosa por su seguridad, empleó personas para seguirlo, pero pronto fueron superadas por él, quien huía de un perseguidor más rápido que cualquiera, sus propios pensamientos. Sin embargo, su conducta cambió repentinamente. Golpeado por la idea de que con su ausencia dejaba a todos sus amigos en compañía de un demonio, cuya presencia ellos desconocían, decidió volver a estar en sociedad y vigilarlo de cerca a pesar de su juramento, ansioso por advertir a todos los que Lord Ruthven se acercara con intimidad. Pero cuando entraba en una habitación, su aspecto demacrado y sus miradas suspicaces eran tan llamativas, sus estremecimientos internos tan visibles, que su hermana finalmente se vio obligada a rogarle que se abstuviera de buscar, por su propio bien, una sociedad que lo afectaba tan profundamente. Cuando, sin embargo, las súplicas resultaron inútiles, los tutores consideraron adecuado intervenir, y al temer que su mente se estaba alienando, pensaron que era momento de retomar la responsabilidad que los padres de Aubrey les habían impuesto. Deseosos de salvarlo de las heridas y sufrimientos que había encontrado diariamente en sus vagabundeos y de prevenirle la exposición a lo que consideraban ciertas imprudencias, contrataron a un médico para residir en la casa y cuidarlo constantemente. Apenas pareció notarlo. Tan absorbida estaba su mente por un solo y terrible asunto. Su incoherencia se volvió tan grande que fue confinado a su habitación. Allí frecuentemente yacía durante días y nadie era capaz de despertarlo. Estaba demacrado y sus ojos habían adquirido un brillo vidrioso. La única señal de afecto y memoria permanecía ante la entrada de su hermana. Entonces a veces daba un sobresalto y agarrándola de las manos con miradas que la afligían terriblemente, le pedía que no lo tocara. «Oh, no lo toques. Si tu amor por mí vale algo, no te acerques a él». Cuando ella preguntaba a quién se refería, su única respuesta era «verdad, verdad», y nuevamente caía en un estado del cual ni siquiera ella podía sacarlo. Esto duró muchos meses. Gradualmente, sin embargo, a medida que el año pasaba, sus incoherencias se volvían menos frecuentes, y su mente se deshacía de una parte de su melancolía, mientras sus tutores observaban que varias veces al día contaba con los dedos un número específico, y luego sonreía. El tiempo casi había transcurrido cuando, en el último día del año, uno de sus tutores entró en su habitación y comenzó a conversar con su médico sobre la melancólica circunstancia de que Aubrey estuviera en una situación tan terrible, justo cuando su hermana se iba a casar al día siguiente. Al instante, Aubrey prestó atención ansiosamente y preguntó con quién se iba a casar.
Complacidos por esta señal de lucidez de la cual temían que hubiera sido privado, mencionaron el nombre del conde de Marsden. Pensando que se trataba de un joven conde a quien había conocido en sociedad, Aubrey pareció complacido y los sorprendió aún más al expresar su intención de asistir a la boda y de ver a su hermana. No respondieron, pero en pocos minutos su hermana estaba con él. Aparentemente, él era capaz de ser afectado nuevamente por la influencia de su encantadora sonrisa, pues la estrechó contra su pecho y besó su mejilla, mojada por las lágrimas que fluían al pensar que su hermano había vuelto a ser sensible a las demostraciones de afecto. Comenzó a hablar con todo su acostumbrado calor y a felicitarla por su matrimonio con una persona tan distinguida por su rango y por todos sus logros, cuando de repente percibió un relicario sobre su pecho. Al abrirlo, ¿cuál fue su sorpresa al ver las facciones del monstruo que había influido en su vida durante tanto tiempo? Se apoderó del retrato en un paroxismo de ira y lo pisoteó. Al preguntarle ella por qué destruía así la imagen de su futuro esposo, él la miraba como si no entendiera. Después, agarrando sus manos y mirándola con una expresión frenética, le pidió que jurara que nunca se casaría con ese monstruo, pues él... Pero no pudo continuar. Parecía como si esa voz nuevamente le ordenara recordar su juramento. Se giró bruscamente pensando que Lord Ruthven estaba cerca, pero no vio a nadie. Mientras tanto, los tutores y el médico, que habían oído todo y pensaban que esto no era más que un retorno de su desorden, entraron y, alejándolo por la fuerza de la señorita Aubrey, le pidieron que lo dejara solo. Él se arrodilló ante ellos y suplicó, rogándoles que aplazaran la boda solo por un día. Ellos, atribuyendo esto a la locura que imaginaban que había tomado posesión de su mente, intentaron apaciguarlo y se retiraron. Lord Ruthven había llamado la mañana siguiente al evento de salón y fue rechazado junto con todos los demás. Cuando supo de la mala salud de Aubrey, entendió rápidamente que él mismo era la causa, pero cuando se enteró de que se le consideraba loco, su exultación y placer apenas podían ocultarse de aquellos entre quienes había obtenido la información. Se apresuró a la casa de su antiguo compañero y, mediante su constante presencia y la pretensión de gran afecto por el hermano y de interés en su destino, gradualmente ganó el oído de la señorita Aubrey. ¿Quién podía resistir su poder? Su lengua tenía peligros y faenas que relatar. Podía hablar de sí mismo como de un individuo que no tenía simpatía por ningún ser en esta tierra abarrotada, excepto por ella a quien se dirigía. Podía contar cómo, desde que la conoció, su existencia había comenzado a parecer digna de preservarse, aunque solo fuera para poder escuchar su voz tranquilizadora. En resumen, sabía usar también el arte de la serpiente, o tal era la voluntad del destino, que logró ganar su afecto. Al heredar el título de la rama más antigua, obtuvo una embajada importante, que le sirvió como excusa para acelerar el matrimonio que se iba a realizar el mismo día antes de su partida hacia el continente, a pesar del estado perturbado de su hermano. Cuando Aubrey se quedó solo con el médico y sus tutores, intentó sobornar a los sirvientes, pero fue en vano. Pidió papel y pluma, se los dieron. Escribió una carta a su hermana, conjurándola como valorara su propia felicidad, su propio honor y el honor de aquellos que yacían ahora en la tumba, que una vez la sostuvieron en sus brazos como su esperanza y la esperanza de su casa, que retrasara por solo unas horas aquel matrimonio sobre el cual él había pronunciado las más graves maldiciones. Los sirvientes prometieron entregarla, pero dándosela al médico, éste consideró que era mejor no agitar más la mente de la señorita Aubrey con lo que él consideraba los desvaríos de un maníaco. La noche pasó sin descanso para los ocupantes de la casa, y Aubrey, con un horror que es más fácil concebir que describir, escuchó las notas de los preparativos. Llegó la mañana, y el sonido de carruajes rompió su ocasional silencio. Aubrey se volvió casi frenético. La curiosidad de los sirvientes finalmente superó su vigilancia, y gradualmente se fueron alejando, dejándolo bajo la custodia de una anciana indefensa. Aprovechó la oportunidad, y con un solo salto salió de la habitación, y en un momento se encontró en la habitación donde todos casi se habían reunido. Lord Ruthven fue el primero en advertir su presencia. Inmediatamente se acercó y, tomándolo por el brazo a la fuerza, lo sacó de la habitación sin palabras por la furia. Cuando estaban en la escalera, Lord Ruthven le susurró al oído: «Recuerda tu juramento y sabe que, si no es mi novia hoy, tu hermana será deshonrada. Las mujeres son frágiles». Dicho esto, lo empujó hacia sus asistentes, quienes, alertados por la anciana, habían ido a buscarlo. Aubrey ya no pudo sostenerse. Su furia, al no encontrar salida, había roto un vaso sanguíneo y fue llevado a la cama. Su hermana no supo de esto porque el médico temía agitarla. Ella no estaba presente cuando su hermano entró. El matrimonio se solemnizó y la novia y el novio salieron de Londres. La debilidad de Aubrey aumentó. La hemorragia produjo síntomas de la cercana llegada de la muerte. Deseaba que los tutores de su hermana fueran llamados,
y cuando el reloj dio la medianoche, relató con serenidad lo que el lector ha leído. Murió inmediatamente después. Los tutores se apresuraron a proteger a la señorita Aubrey, pero cuando llegaron era demasiado tarde. Lord Ruthven había desaparecido y la hermana de Aubrey había saciado la sed de un vampiro.